Bueno, primero buenas tardes a todos. Bueno, volví, me presento, mi nombre es Michael Díaz, hago parte del cuerpo docente de la Universidad Piloto y hoy vamos a ver una introducción del manejo del software Civil 3D enfocado al diseño geométrico de carreteras. Bueno, antes de iniciar pues la charla, quisiera que esta charla fuera un poquito diferente, o sea, un poquito más interactiva, para que no, o sea, como que no sea un solo, o sea, solamente yo hablando, sino pues también ustedes participando. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, pues no pasa nada, simplemente alzan la manito o, o prenden el micrófono y me preguntan, porque acá la idea es más, o sea, más que dar una charla o una capacitación, es también despejar dudas. Y muchas veces esas dudas que tiene un compañero, pues ayuda a despejar otras dudas que tienen también otros compañeros. Entonces, no siendo más, entonces la capacitación de hoy sea, tiene pensado o tiene como objetivo, como les decía anteriormente, es dar una introducción de civil enfocado al diseño de carreteras y prepararlos de alguna manera para la vida profesional y también para el módulo de diseño geométrico y seguridad vial que van a cursar desde ahorita el sábado. Entonces, ¿qué componentes vamos a tocar hoy? Hoy vamos a hablar, ¿cierto?, del componente topográfico, que es muy importante para las vías y que Civil 3D es muy fuerte. Vamos a profundizar un poco en esta parte porque en la mayoría de proyectos es donde pues más falla. Acá vamos a hablar un poquitico de orígenes, de coordenadas, de la información, cómo sale de topografía. Vamos a hablar un poquito de ortofotos, de drones, que hoy en día también se utiliza mucho. Y también todo el tema de curvas de nivel, que el programa también tiene esas virtudes. Y ya entrando, ¿cierto? Más aplicado a las vías, vamos a hablar sobre el diseño geométrico horizontal, o sea, toda la parte horizontal, curvas horizontales, como son espirales, curvas circulares compuestas, mm, pero desde el punto de vista del manejo del software. De normativa, pues lo van a ver más adelante, pero por ahora, como les decía antes, es el manejo básico de la herramienta, que en este caso es Civil 3D. Otro componente también que vamos a revisar es el componente vertical, o sea, todo el tema de perfiles, curvas verticales, edición de curvas verticales, el tipo de curvas verticales que normalmente se utilizan y bueno, y otros atributos que tiene también el perfil. Y ya por último, vamos a revisar todo lo que es las secciones transversales. El, el diseño transversal como lo es los perfiles, ¿cierto? Las secciones, también la sección típica de una vía, la estructura de pavimento, y si alcanzamos, si no alcanza el tiempo, pues revisar todo el tema del cálculo del peralte. Em, Hasta aquí me gustaría saber qué pregunta tienen, qué expectativa, o no sé si alguien acá tiene experiencia con Civil, me gustaría que me compartieran o que me contaran de pronto qué experiencia han tenido con Civil 3D antes de arrancar. Buenas tardes. No, la verdad no. Buenas tardes, Miguel. No, no ha tenido ninguna experiencia con Civil, nada. No, no, señor. AutoCAD, pero hace bastante tiempo, en el 2015. Ah, ok. Y bueno, en general para todos, ¿no? ¿Sí han escuchado hablar del software Civil 3D? Sí, señor, sí. Pues bueno, entonces, básicamente lo que se usa con Civil en el caso o sea, en el caso de nosotros es, bueno, realizar los planos, ¿no? El diseño. Entonces, siempre vamos a tener nosotros, acá esto es una muestra de un alineamiento horizontal, ¿cierto? Donde podemos ver las obras hidráulicas, donde vemos todos los atributos topográficos, ¿cierto? Como elementos de construcciones, cerca, vías, y también, ¿cierto? El perfil, la perfil longitudinal,
donde tenemos pues la rasante, el terreno, tenemos acá las abscisas, toda la información de los planos. Digamos que esto es un plano típico, no está terminado, pero es básicamente lo que se busca, ¿no? Por ejemplo, acá está el diagrama del peralte, bien especificado, en qué el peralte va, en qué parte de la vía. Entonces, digamos que ese es el objetivo final al que nosotros le apuntamos, ¿no? Obviamente, tras de esto hay una normativa, hay un análisis de campo, hay un análisis de otras disciplinas como hidráulica, geotecnia, pero en general eso es lo que se busca, ¿no? Un diseño de planta perfil y sección transversal. Bueno, vamos a iniciar entonces. Entonces, cuando nosotros abrimos Civil 3D, tenemos esta interfaz básica, donde podemos encontrar en el cajetín de herramientas, acá en Home, ¿cierto? Acá en este sector, todas las herramientas para el diseño geométrico de vías, donde tenemos para crear el alineamiento, perfiles, el corredor, que es toda la parte de sección típica, acá donde podemos modelar intersecciones, donde acá podemos crear el subassembly, o sea, la sección típica que vamos a utilizar, donde definimos los espesores de base, subbase, y acá tenemos otro componente que es Pipe Network, o sea, como ese trabajo de red de tuberías que el software Civil 3D también lo puede hacer. O sea, fuera de que puede hacer temas viales y topográficos, es muy fuerte también para trazado de tuberías, tanto de agua potable como en alcantarillados. En complemento otro software como por ejemplo Storm Sanitary Analysis, en donde los dos softwares se complementan de una manera maravillosa, ¿no? Y nos ahorra muchísimo tiempo en esos análisis y esos modelamientos de esos sistemas de redes hidráulicas. Pero bueno, continuando con lo de civil, abarcando el primer componente que hablamos, que es topografía, vamos a iniciar. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es saber en qué sistema de coordenadas trabajamos. O sea, cuál es nuestro origen, nuestro dato. Entonces voy a lanzar esta pregunta porque, como les digo, acá la idea es que sea interactivo y también quiero sondear qué tanto conocimiento tienen ustedes en topografía y en vías. Entonces, porfa, quiero que me ayuden con la participación en cada una de las preguntas que vengo haciendo, porque dependiendo de como ustedes me contesten, así mismo voy a profundizar en esos temas. Entonces, primera pregunta. Si yo les pregunto a ustedes qué entienden por el origen de coordenadas, hablando desde el punto de vista topográfico, ¿ustedes qué conocen o qué conocimiento tienen? Pues sería como eh, de donde, o sea, el origen es como la coordenada en la cual fue tomado o se hizo el levantamiento, ¿no? Donde, pues, lo entendería así. Sí, Juan Diego. Como los puntos donde se cortan, digamos, entre los dos ejes, ya bien sea X o Y. Digamos que sí, pero hay que verlo desde el punto de vista de regulación colombiana. Nunca han leído, digamos, un informe topográfico o han estado participando en algún proyecto de topografía. No, la verdad no. Pues bueno, entonces les comento. Em, Todo el tema de la topografía, según Emanuel Envías, referencia al IGAN, ¿no? Al Instituto Agustín Codazzi. Digamos que es el ente regulador para todo este tema de levantamientos topográficos. Y el IGAT, una normativa, creo que 452, si no estoy mal, del 2020, de junio del 2020, estableció los parámetros de cómo se debe, digamos, generar cartografía para todos los proyectos oficiales. Y en esto se habla de que Colombia adopta, ¿cierto?, el marco geográfico Magna Sirgas, ¿cierto? Y el origen
como tal será el CTM12, digamos que es el origen nacional, en donde tiene coordenadas, si no estoy mal, 2000, bueno, 20.000 y norte 5.000. Entonces, eso es un origen, ¿no? Antes de esto también había otros 3 orígenes que estaban muy válidos, que son origen Magna Sirgas, origen central, origen este y oeste-oeste. Digamos que son los orígenes como tal que Colombia tiene establecidos para todo ese tema de coordenadas. ¿Por qué lo digo? Porque es que todos nuestros proyectos que vamos nosotros a diseñar en Colombia, pues van a estar sobre la tierra y de alguna manera hay que ubicarlos. Y si lo ubicamos, pues hay que ubicarlos como la normativa nos dice, ¿no? Como la INVIA nos recomienda, que es a partir de todas aquellas directrices que tiene el IGAC. Y ya está establecido, como les decía, que adoptamos todo el sistema Magna Sirgas. ¿Por qué les digo esto? Porque es que en la vida profesional, digamos por experiencia, la mayoría de topografías vienen mal georreferenciadas. De hecho, cada levantamiento topográfico tiene un capítulo, ¿cierto? Que se califica, que llama georreferenciación. Y depende de la complejidad del proyecto, esa georreferenciación puede ser normal o pues, o puede, un momento. ¿Ahí me escuchan bien otra vez? Sí, señor. Listo. Entonces, como les decía, el tema de la georreferenciación pues debe cumplir una normativa. Entonces, cuando uno arranca en un proyecto vial, pues uno arranca por la topografía y esa topografía pues debe cumplir ese requisito mínimo. Entonces, ¿cómo configuramos nosotros el civil para hacer esa configuración? Entonces, acá tenemos la ventana de Tool Space, ¿cierto? Donde tenemos todas las herramientas que vamos a utilizar para el diseño de vías. Y lo primero que nosotros vamos a configurar es el origen. Entonces, vamos a Setting y acá donde dice Driving, vamos a darle clic derecho y vamos a darle Editar. Entonces nos va a aparecer este cuadro de diálogo. Entonces, lo primero que vamos a buscar es el dato. En este caso, el dato es en Colombia y Colombia, ¿cierto? La proyección, el sistema de coordenadas, como les decía, está entre el origen CTM12 o los sistemas Magna Sirgas, bien sea origen Bogotá, oriental, este, oeste. Todo lo que está muy cerca de Bogotá, bueno, ya después más adelante miro si tengo la imagen. Uno utiliza bien sea Bogotá o este oeste. Entonces, en este caso, vamos a poner como ejemplo Girardot. Girardot pertenece al origen Magna Sirgas, origen Bogotá. Entonces, vamos a darle origen Bogotá. Y le vamos a dar a aplicar. Automáticamente aquí me sale una pestaña de localización. Esta pestaña de localización lo que nos, digamos, avisa es que ya tenemos disponible el mapa como Google Maps. Claro que acá este mapa es de la base cartográfica ya les digo de dónde es, pero no es de Google. Entonces acá lo podemos prender y de alguna manera podemos localizar o verificar levantamientos topográficos de una manera, digamos, básica. Entonces, antes de seguir, ¿cierto? Entonces, la topografía normalmente, cuando se hacen los levantamientos topográficos, o sea, lo que le entrega la topografía a uno es un plano con curvas de nivel, o sea, los detalles mínimos, más una cartera de puntos. Entonces, esa cartera de puntos es muy importante saberla entender. ¿Por qué? Porque es un archivo en Excel donde están todas las coordenadas que tomaron en campo. ¿Por qué es bueno pedirla? Porque acá vamos a garantizar de que el levantamiento está bien hecho o no está bien hecho.
o si es inventado, o bueno, para poder encontrar de dónde lo sacaron. Entonces, normalmente nosotros vamos a tener un archivo en Excel por este corte, ¿cierto? Por este tipo, donde tenemos punto, ¿cierto? Donde tenemos norte, este, la elevación y la descripción. Digamos que eso es lo más importante que debemos tener. ¿Alguna duda? ¿Alguien quería hablar? Bueno, como les venía comentando, entonces, pero ojo, para que Civil pueda recibir los datos, esta columna de acá no puede estar alfanumérica. Siempre se recomienda que esté de forma numérica. Entonces, acá el primer tip, ¿no? Si vamos a importar puntos, que, que estos puntos deben estar ordenados de esta manera. Entonces, los primeros, o sea, el punto debe estar indicado como número. Vamos hasta acá, hasta el fondo, y como número. Y simplemente guardamos. Bueno, pregunta acá al millón. ¿Para qué me sirve esta cartera topográfica? ¿Para qué me sirven todos esos números? ¿Ahí me escuchan? Hola. Señor, básicamente la cartera topográfica lo que me va a servir es para que me cree la nube de puntos, ¿no? Porque cada tengo coordenadas punto a punto, ¿no? Exacto. O sea, pues esa es la nube de puntos, ¿no? El dato en Excel. Pero el principal objetivo, digamos, de la nube de puntos es poder crear las curvas de nivel, ¿cierto? Y poder detallar pues, la topografía de la vía. Básicamente es eso. Digamos que son los datos de primera mano de campo de la topografía. Digamos que eso es lo más importante. Entonces, ¿cuál es el procedimiento acá para ir insertándolo al civil? Entonces, como ya tenemos configurado el civil, ¿cierto? Vamos a darle acá a insertar. Vamos a buscar puntos. Como nosotros ordenamos punto norte, elevación y descripción, esa es la que vamos a tomar. Venimos acá, ¿cierto? Cuadro de diálogo, direccionamos y elegimos como tal la cartera, ¿no? Por ejemplo, acá nos apareció un error. Vamos a revisar por qué. Eso es algo muy típico que pasa. Entonces volvemos y revisamos el archivo. Revisamos el archivo de nuevo. No nos guardó los cambios. ¿Cierto? Volvemos y repetimos el procedimiento para que quede el número. Entonces, cada vez que le aparezca un error, traten de revisar el archivo de origen. Cerramos y hacemos el procedimiento de nuevo. Entonces, buscamos el archivo. Le vamos a abrir y ya nos aparece la información. Tomamos punto de elevación y descripción y le vamos a dar OK. Entonces ya insertamos los puntos. Entonces acá, por ejemplo, acá nos aparecen ya los puntos. Pero nos aparece una forma, bueno, acá podemos revisar el mapa, ¿no? Podemos ubicarnos en donde estamos, lo que yo les decía, ¿cierto? Entonces acá podemos verificar. Entonces este ejemplo nos da a entender que esta topografía está rara. O sea, está como en ningún lado, ¿no?
Entonces ahí es donde nosotros decimos, venga, pero puede ser dos razones, ¿no? La primera, de que esté ordenada de forma contraria a la norte y las estes, o que la topografía está mal tomada. Entonces, supongamos que está corrido los valores de norte y este. Digamos, por ser muy similares, digamos que quedaron cruzados. Entonces, ¿qué hace uno? Pues podemos borrar, ¿cierto? Volvemos a importar los puntos porque es algo muy común que pasa. Le damos a importar. Vamos a seleccionar otra vez el archivo. Y en vez de decirle punto norte elevación y descripción, vamos a decirle el contrario, este. Punto este, elevación y descripción. Insertamos de nuevo. Y ahora sí. ¿Sí ven, muchachos? Entonces, este levantamiento pertenece a la zona, al tramo de vía que está entre Carmen de Apicalá y Melgar. No sé si se ubican por ahí. Entonces, si ustedes ven, vean, ya podemos encontrar la ubicación de la topografía y nos damos cuenta de que la topografía pues no estaba mal, sino simplemente habíamos trocado mal la norte y las este. Algo que pasa también muy a menudo. O sea, todo esto que les cuento acá, he visto muchísimos errores en la vida real. Entonces, ojo con esto. Ojo con esto porque pues si ustedes arrancan mal desde acá, pues todo su diseño geométrico les va a quedar mal. Entonces continuemos. ¿Cómo hago yo para apagar el mapa? Pues simplemente vengo acá, donde dice geolocalización y apagamos. Bueno, acá estábamos solamente en el componente topográfico. Entonces, estos puntos, ¿cómo los puedo visualizar? ¿Cómo los puedo editar? Pues simplemente yendo a la pestaña acá, puntos, ¿cierto? Acá todos los puntos y le doy propiedades. Y acá en propiedades, yo le voy a decir que me coloque la elevación y la descripción para yo saber qué punto estoy viendo. Y como yo veo que la escala está acá como grande, como fea, yo puedo venir acá, ¿cierto? Y arreglar la escala. Y vamos a colocar una escala pequeña, 1:100. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los puntos. Acá podemos ver que es borde de vía, terreno, tan. Ahora, la mayoría de topografías que están haciendo hoy en día se están complementando con dron. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo una ortofoto. Vamos a ver si la puedo abrir. Está un poquito pesada. Esperemos que cargue. Listo. Por ejemplo, esta es la ortofoto que le pertenece a ese lugar. Acá podemos ver que pues está la vía, está todos acá los elementos de ese tramo. Y vamos a insertar la ortofoto a ver cómo nos va. Entonces yo cierro. ¿Y cómo la inserto acá? Hay una forma fácil. Acá voy acá a la barra de comandos y voy a escribir map insert, el comando. Map insert. Me aparece un cuadro de diálogo. Voy, direcciono, ¿cierto? Donde tengo guardado. Y ortofoto. La vamos a abrir. Y nos va a aparecer un cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo. Entonces, importante que siempre esté en Source y archivos de imagen. Y acá le damos OK. Entonces ya tenemos la imagen insertada y acá venimos automáticamente y le podemos dar acá que tenga la transparencia y la mandamos atrás, ¿no? Decimos que la foto me la ponga atrás y yo puedo ver los puntos adelante. Entonces acá podemos ver un levantamiento, ¿cierto? En donde podemos tener la topografía convencional, ¿cierto? Tomada en terreno, con tecnología,
cómo la utilizaba con los drones, procesada. Digamos que eso es lo que se hace hoy en día. Y que el software Civil 3D lo maneja muy bien. Digamos que el software viene acondicionado para esto y podemos aprovechar toda esta tecnología. Bueno, chicos, hasta acá alguna pregunta, alguna duda. Soy, sí, Oscar, cuéntenos. No, señor, ninguna duda. Ah, bien. Entonces, digamos, ya acá verificando la información inicial, yo sé que ustedes dirán, venga, pero se supone que estamos viendo vía, no topografía. Lo que pasa es que para hacer un buen diseño geométrico debemos tener una buena topografía. O sea, si la topografía está mal, nuestro diseño geométrico queda súper mal. Entonces, por eso estoy haciendo énfasis en esto, ¿no? En entender qué información nos traen, porque nosotros somos ingenieros, pero también debemos entender de que la información base, que es como esta, es la que nos va a garantizar la calidad de la información final. Bueno, entonces, bueno, ¿qué paso sigue ahora? Las curvas de nivel, ¿no? Entonces, digamos que acá yo tengo esta opción donde yo puedo apagar la foto temporalmente para que no me haga tanto estorbo. Puedo venir acá, la reviso, la miro y comenzamos. Entonces, Surface. Venimos acá a Surface y le vamos a decir crear curvas de nivel. Acá le puedo colocar un nombre, colocar curvas. Le doy OK, ¿cierto? Y acá desplegamos el menú. Y acá donde dice curvas, pues vamos a darle clic derecho. Perdón, no. Entonces venimos acá abajo y vamos a decirle que vamos a importar por los grupos de puntos. A edit. Y como yo lo guardé en todos los puntos, en all point, entonces simplemente le doy que OK. Y automáticamente me crea las curvas de nivel. Como tenemos dos tramos, pues obviamente tomo las dos. ¿Cuál es el procedimiento acá para editar las curvas de nivel? Pues puedo venir acá, le voy a decir editar, pero antes de editar cualquier curva de nivel, no debemos prender la triangulación. Entonces, damos clic derecho y le vamos a editar superficie. Ahí digamos que son todas las propiedades que tienen las curvas de nivel. Entonces, voy a prender la triangulación, ¿cierto? A ver cómo está triangulando. Y voy a eliminar estas líneas que la verdad no me gustan. Entonces, simplemente le toco y le vamos a dar eliminar. Eliminamos esas líneas que están por fuera del levantamiento, como estas líneas. Están por fuera del levantamiento y terminamos. Digamos que lo podemos dejar de esta manera. Acá venimos, le vamos a editar y vamos a apagar la triangulación. Ahora, podemos también cambiar los colores, ¿no? Digamos que en las curvas, digamos, mayores que saca el civil, o las índices, como se conoce normalmente, la vamos a colocar un color como rojito, y las otras un color, digamos, un poco más como amarillito para que haya un contraste. Ahora, podemos también editar acá el intervalo de curvas de nivel, acá está acá 2 metros. Como este sector es tan plano, pues lo recomendable es colocarlo entre 50 centímetros y 20 centímetros. O sea, colocarlos de punto 20 centímetros. Intervalo de curvas y le vamos a aceptar. Y acá nos aparecen pues las curvas de nivel un poquito más detalladas. Entonces acá podemos ver un desarrollo pues más o menos normal. Inclusive también podemos ver este sistema en 3D. Acá las curvas de nivel, ¿cierto? Listo.
Ahora, también podemos prender la ortofoto, revisar las curvas de nivel con ortofoto. Entonces, acá es como un alto, ¿no? Como se puede hacer todos estos tipos de análisis. Y acá confrontando lo que tenemos. Listo, chicos. Esto en sí es, digamos, como la parte inicial, así pequeña topografía. Obviamente hay muchas más cosas de topografía, demasiadas más cosas. Pero digamos que esto es como lo básico. ¿Qué otra forma hay de crear curvas de nivel? También a partir de curvas existentes. Muchas veces nosotros tenemos curvas de nivel existentes. Y nosotros también vamos a tener curvas de nivel existentes, ¿no? Digamos que estas son curvas de nivel del mismo tramo. Podemos hacer, o sea, a partir de estas curvas que digamos que son líneas 2D, las seleccionamos todas. A partir de estas curvas podemos crear nuevas curvas, ¿cierto? Pero con todos los elementos de sí, o sea, que podemos calcular. Por ejemplo, acá, estas son líneas muertas, obviamente pues tienen cota y todo, o sea, el relieve, pero hay muchas cosas que están mal, ¿no? Pero podemos utilizar esta topografía externa de alguna manera y combinarla con la topografía que se tomó en campo de primera mano. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Entonces vamos a tomar todas las curvas de nivel, ¿cierto? Vamos a ir al archivo que estamos trabajando. Y le vamos a dar pegar, pero ¿qué? Con coordenadas originales. Venimos acá y le damos pegar con coordenadas originales. Bueno, en teoría debió pegar. Entonces hacemos otra vez. Le damos control C. Y venimos acá y pegar con coordenadas originales. Listo. Entonces vamos a crear una nueva superficie a partir de estas curvas. Una forma de hacerlo rápido es con el comando la JSON, ¿cierto? Un comando AutoCAD. Yo sé que muchos lo saben. Tocamos el elemento curva de nivel y lo dejamos solito. Y venimos acá y vamos a crear otra superficie. La vamos a colocar acá curvas de dron. Así de manera rápida. Y vamos a decirle que, o sea, anteriormente nosotros dijimos que vamos a crear las curvas de nivel a partir de puntos. Ahora lo vamos a crear a partir de curvas de nivel. Entonces venimos acá con Tools, ¿cierto? Vamos a adherir, va a salir este cuadro de diálogo. Y le vamos a colocar una descripción de curvas. Pongamos la curva de dron. Le vamos a dar OK y que nos dice el software que seleccione las curvas. Listo. Y en este momento ya el software como tal calculó, ¿cierto? Entonces le damos la John. Escribimos la John, Enter para que aparezca todo. Entonces acá tenemos las curvas de nivel. Yo recomiendo siempre estas curvas de nivel apagarlas. Buscar el layer, este layer que hice con Touch, ¿cierto? Y la vamos a dar acá en el solecito, en apagar. Acá no nos apaga porque se dice que está en la capa principal. Volvemos y lo buscamos con Tools y lo apagamos. No cambió. Ahora sí. Listo. Dejamos todas las curvas de nivel. Pero si ustedes ven, pues todo está al mismo color, como que no tiene sentido. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es a lo que es curvas drone,
Vamos acá a propiedades y le vamos a decir que me tome esas curvas desde otro punto de vista de cada 525 metros. Listo. Acá, por ejemplo, nos sale una alerta, ¿no? Que debemos actualizar. Simplemente la damos revoy, o sea, recalcular y listo, ya se nos quita la alerta. Vamos acá a estilo y vamos a aprender las curvas de nivel. Bueno, acá están cada 5 metros, pero como es tan plano, pues no se visualizan las curvas. Vamos a colocarlas cada 50 centímetros. En menos que esto debe estar debajo de esto. Listo, ya acá nos aparecieron. Entonces tenemos las curvas de nivel. Así vemos acá, interpreta la montañita que tenemos por este costado. Algo acá también de terreno. Y tenemos básicamente dos superficies, ¿no? O sea, tenemos una superficie que es la levantada por el dron, pero que aún así no nos interesa tanto porque tenemos una topografía más detallada y podemos crear una tercera superficie, que va a ser la superficie de diseño, que es la que vamos a trabajar para nuestro diseño de vídeos. Ahora, esto que estoy haciendo acá es algo muy típico que se hace en la vida profesional, porque no siempre se tienen los recursos para un líder y eso, entonces se combina topografía convencional con topografía de dron. Entonces vamos acá a crear algo que se llama curvas de diseño. Curvas de diseño. Entonces acá en curvas de diseño, ¿cierto? Vamos a hacer este truco. Venimos acá a editar, damos clic derecho y le vamos a dar pegar superficie. ¿Cuál superficie vamos a pegar nosotros? Primero superficie de dron, ¿cierto? Y después le vamos a pegar las curvas, que es de las curvas de topografía. Listo. ¿Qué hizo el software? Bueno, obviamente acá hay algunos errores. De pronto falta ajustar algunas cositas. Pero lo que hizo el software fue coger la superficie del dron y pegarle encima lo que ya teníamos de topografía. Vamos a ver cómo nos quedó. Bueno, obviamente acá hay un tema de cotas, pero si ustedes se fijan, acá hay un error. ¿Un error en qué? En que se debe corregir alguna de las dos partes, ¿no? Si bien sea la cota de levantamiento del dron o la cota de levantamiento que se hizo en tierra. Porque acá pues hizo como si fuera un canal. Pero bueno, lo importante era el manejo de la herramienta. Entonces nosotros podemos combinar diferentes curvas de nivel, obviamente que es todas, eso sí es muy importante, estén con el mismo dato, ¿no? Con la misma referencia. En este caso, para el ejemplo que tenemos acá, en el sistema Magna Sigas Origen Central, y todo está calculado así, tanto la ortofoto con el dron, tanto las curvas de nivel con el dron, si vamos a utilizar ese tipo de información, tanto la información que se toma en campo convencional con topografía. Siempre vamos a estar hablando del mismo dato. Si nosotros no corregimos o no tenemos en cuenta esos parámetros, pues todo nos va a quedar mal. De ahí para adelante nuestro diseño, sin importar el detalle que le pongamos, pues no nos va a servir. Listo, pues esto es todo el componente topográfico. No sé si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta o quisieran ahondar más sobre algo que mencioné o aclarar algún procedimiento. ¿Todos me escuchan bien ahí? Por ahora no, ninguno por el momento. Listo, yo sé que ahorita, pues digamos que se ve todo claro, pero cuando comiencen a hacer el trabajo, ahí les van a surgir las dudas, pero es algo normal, a todos nos pasa.
y pues como el video acá va a quedar grabado, entonces simplemente usted devuelve el video y pues mira lo que quiere revisar. Ahora, como les digo, esto no siempre es así, ¿no? Digamos que el civil tiene muchas formas de crear curvas de nivel, pero digamos lo más típico y lo más cercano a la realidad y lo que más se hace en la vida profesional, digamos que son ese tipo de procedimientos. Bueno, entonces acá voy a trabajar con las curvas del dron. Por tener, bueno, trabajamos con las curvas de diseño. Listo, entonces nosotros tenemos este alineamiento. Entonces digamos que hasta acá lo básico en todo el tema del componente topográfico. Ahorita vamos a entrar a definir cómo veníamos acá el plan de trabajo, ¿cierto? Ya salimos del punto de topografía. Ahorita vamos a pasar sobre el alineamiento horizontal. Bueno, pregunta, porque recuerden que le deja acá interactuar. A ver qué tanto están en el tema de vías. Cuando yo les hablo de alineamiento horizontal, a ustedes, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? ¿Me escuchan ahí? ¿Sí recuerdan o en la universidad, de pronto no sé si se llamaba vías 1 o carreteras, ¿no se acuerdan cuando les hablaban de alineamiento horizontal? Pues bueno, el alineamiento horizontal está compuesto por todo lo que son curvas, como cuando no hay una vía, ¿no? Cuando es curvas a la derecha o curvas a la izquierda. Entonces, el civil, ¿qué herramientas tiene para esto? Entonces, acá en esta parte donde dice Alignment, tiene todo el menú y todas las opciones para nosotros poder interactuar para el tema de diseño geométrico. En alineamiento horizontal. Entonces, lo primero que hacemos es crear un alineamiento. Pues acá. Entonces, en el alineamiento, siempre vamos a crear vamos a crear un eje y le vamos a colocar un nombre. Y ese nombre, pues en este caso, pongámoslo eje 1. Listo, eje 1. Vamos a darle OK y nos va a salir este cuadro de diálogo, ¿cierto? Que es el editor de geometría horizontal. Acá, en esta parte, nos da la opción de hacer solo tangentes o tangentes con curvas. En este caso, vamos a utilizar la opción tangentes con curvas. Entonces acá vamos a tratar de replicar, ¿cierto? Lo que ya existe. Entonces vamos a arrancar desde aquí, ¿cierto? Arrancamos, acá es más o menos recto, ¿cierto? Toda esta parte es recta. Acá ya más o menos hay una curva. Ponemos un PI. Seguimos casi que rectos. Y por acá tenemos como otra curva pequeñita. Una curva pequeñita por acá. Como nos quedó por debajo de la foto, simplemente le damos regenerar. Regenerar se da con RE. RE, Enter y regenerar. Pero este eje se ve como perdido con color verde. ¿Cómo lo podemos editar? Pues clic derecho. Venimos acá a propiedades de alineamiento. Y aquí vamos acá a editar. Y acá podemos editar el color. Entonces vamos a decirle que todo lo ponga de rojo. Lo ponemos todo de rojo. Y listo. Entonces, una táctica que es buena, que funciona, ¿cierto? Es crear un offset.
como tal, crearle como los bordes de vía. Esta vía más o menos es de 7 metros. Entonces venimos acá, vamos a sacar un offset de 7 metros a cada lado. Entonces sería 350 y 350. Tanto a la izquierda para la derecha y le damos a OK. Como los puntos ya acá no está estorbando, podemos apagar los puntos. ¿Cómo apagamos los puntos? Venimos acá a Point, en All Point, y venimos a Propiedades y le vamos a decir que nos apague los puntos. No queremos verlos. Listo. Acá podemos ver la vía. Vamos a hacer algunas modificaciones. Mover acá un puntico. Tomar acá el PI. De alguna manera moverlo, pero pues si lo movemos no nos cabe la curva, podemos alargarlo un poquito más. Acá podemos también agrandar la curva. O sea, hacerla como coincidir, ¿cierto? Una curva amplia. Miramos la curva anterior, igualmente podemos también ajustarla. Y bueno, como tal, ese es todo el tema de alineamiento horizontal, ¿no? A grandes rasgos. Obviamente es un tramo corto, ya miramos cuánto tiene longitud. Un tramo de 500 metros. Un tramo de 500 metros acá, pues digamos que no tiene mucho complique. Complique, pues ya viene cuando nosotros ya tenemos tramos de kilómetros, ¿no? 5, 6, 7 kilómetros. Pero digamos que, pero 5 o 6 kilómetros se hacen casi de la misma manera. Ahora, ¿qué criterios uno utiliza para esto? Ya le envías, pues, debemos tener en cuenta, pues, la entretangencia, la relación de radios, la magnitud del radio, la curva horizontal, el tipo de delta, el tipo de curva. Bueno, podemos hacer muchísimas cosas. Bueno, y hablando de tipos de curva, vamos a crear para acá un nuevo eje para revisar los tipos de curva. Colocarle eje 2. Y en curvas horizontales, pues hay varios tipos de curvas, ¿cierto? Vamos a hacerlo solo los PIs. Entonces yo puedo tener un PI por acá así, de esta manera, ¿cierto? Tenemos el PI. Ahora, el civil nos da la opción de hacer curvas circulares, como esta opción, ¿cierto? Vamos a hacer unas curvas circulares. ¿Entre qué? Entre dos entidades. Venimos acá, tocamos el inicio, tocamos el final, ¿cierto? Nos dice que la curva está por los lados de 180, Enter, y nos pide, abajo nos pide el radio, en este caso utiliza un radio de 50 metros, ¿cierto? Entonces acá nos crea la curva. Vamos a ir por acá para que nos quede este otro color. Entonces, y acá podemos editar la curva. También tenemos la opción de hacer curvas espirales. ¿Cómo es la opción de curvas espirales? Pues venimos acá. Y pues hay dos opciones, ¿no? Una que es espiral, circular espiral, ¿cierto? Va a tocar esa opción. Siempre nos dice que coloque la tangente tanto de entrada como de salida. Y lo primero que nos pregunta es radio interior. ¿Cómo sale que el radio interior es unos 40 metros? Nos pide la longitud de la espiral. Vamos a ver una espiral típica para vías de 50 kilómetros, aproximadamente 40 o 50 metros. Pongámosle 50 metros y 50 metros. Enter. Ahí nos quedó la curva espiral, ¿cierto? ¿Dónde tenemos? La espiral de entrada, ¿cierto? TS, o sea, tangente espiral. Tenemos SC, ¿cierto? Espiral, círculo, círculo espiral. Y finalmente tenemos el ST, que es espiral, tangente. Ahora, también tenemos la opción de crear una espiral espiral, ¿cierto? Que ya el profe de ustedes les va a decir Disculpe, más adelante. Señor.
Su merced podría devolverse a la parte en la que estaba colocando los radios, que estaba mencionando 40 y 50 metros. Es que la imagen se cortó y no se alcanzó a apreciar bien en qué parte fue y cómo. Ah, listo. Bueno, acá lo voy a repetir de nuevo, pero con una espiral, pues. Listo, En este vale. caso, cuando hablamos de espiral, por ejemplo, en este caso acá, espiral entre dos tangentes, que es muy utilizada esta curva, pues tocamos tangente de entrada, colocamos tangente de salida, y acá abajo, ¿no? Acá en la parte baja nos pregunta, bien sea el radio o la longitud de la espiral. En este caso, la longitud de la espiral, pongámosle de unos 40 metros. 40 metros acá tanteando, al igual, estas longitudes se calculan. O sea, esto no es que yo me lo invente en la vida real, sino que eso son medidas típicas. 40, pero para cada proyecto pues se tiene que calcular, ¿no? Entonces 40 entrada, enter, vuelve y me pregunta. Acá me pregunta si la curva, digamos, si esto es como una especie de rampa de acceso como o la famosa oreja, ¿cierto? Un cruce. Pero no, es normal, entonces le vamos a colocar less than 180. O sea, le damos por defecto enter y nos va a preguntar la espiral de salida, entonces otros 40 metros, enter. Entonces acá nos hizo la curva espiral. ¿Cierto? Lo mismo para una espiral. Y si queremos hacer, por ejemplo, bueno, otra vez para repetir, ¿no? Lo mismo, el radio para una circular normal, pues tangente entrada, tangente de salida, le damos enter y lo mismo, pongámosle 40 de radio circular y listo, enter. Y nos queda dibujado. Digamos que esos son los tipos de curva más utilizados. Obviamente hay mucho más curvas, pero digamos que no vale la pena. O sea, no tiene sentido hacer curvas más complejas porque primero, pues, no sé, no tiene sentido porque nos ajustamos y lo otro es que en campo es mucho más fácil replantear este tipo de curvas y que son muy seguras y están dentro del manual de diseño geométrico de carreteras de envíos. Bueno, todo esto es lo relacionado con el diseño horizontal. Obviamente hay muchas más cosas, ¿no? Pero pues ya se necesita hacer un poquito más de normativa, un poquitico más de la teoría y cálculos para saber el tema de las espirales, del chequeo de la entretangencia, del chequeo de la longitud mínima de la curva circular interior, bueno, varias cosas más. Hasta ahí, digamos, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia? Bueno, voy a tomar ese silencio como un sí. Entonces, sigamos. Bueno, voy a borrar esto por acá. Entonces, nosotros tenemos acá un alineamiento. Entonces, ya como hicimos todo lo horizontal, vamos a entrar a la parte vertical, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos en la parte vertical? Normalmente siempre sacamos el perfil longitudinal. Entonces, primero, debemos hacer el eje, ya lo hicimos, ¿no? Ese es como el orden. Después, vamos a sacar el perfil. ¿Cómo creamos el perfil? Vamos acá donde dice Profile, ¿cierto? Y acá en Create Surface Profile, o sea, crear un perfil con respecto a una superficie. Venimos acá. Obviamente tenemos dos tipos de curvas. Vamos a tomar curvas, que es la que estamos trabajando. Las curvas de dron no las estamos trabajando. Entonces seleccionamos las curvas acá y acá seleccionamos el eje 1, que es el eje central. Vamos a tener varios ejes. Entonces por eso es importante aquí hacer la selección. Y acá simplemente la vamos a adherir. Y la vamos automáticamente a crear perfil. Y nos va a aparecer este cuadro de diálogo. Vamos a decir que siguiente, y que siguiente y crear perfil. Y picamos un punto donde nosotros queremos que el perfil aparezca. Listo. Este es el perfil que tenemos acá. Tiene algunas rarezas, pero bueno. ¿En qué se compone un perfil? Pues un perfil está, pues tiene un apizado, ¿cierto? Donde nos indica el inicio, ¿cierto? El casero, y nos indica el final. Y esta línea de acá, pues es la línea del terreno. Nosotros podemos editar el color de este perfil. Lo mismo, lo seleccionamos,
Le damos clic derecho y editar estilo de perfil. Acá vamos a decir que nos deje todo de blanco. Pero que acá se me enganchó. Acá tenemos el perfil. Vamos a editar el color de la grilla. Normalmente la grilla que utilizamos es esta. Pongámosle como un verde. Acá 106. Listo, acá ya tenemos de forma con más contraste el tema del perfil. Acá podemos también editar el color de el perfil de terreno. Lo mismo, lo tocamos, le vamos a dar a editar estilo. Tocamos los colores. Entonces ya tenemos el contraste, ¿no? Esto como tal es el perfil del terreno. Ahora, ¿qué podemos hacer? Normalmente se traza una rasante, ¿no? Que va a ser nuestra rasante de diseño. ¿Cómo trazamos una rasante de diseño? Pues si nos da la opción acá también en Profile, acá donde dice crear, o sea, Profile Creation Tools, ¿cierto? Tocamos acá y vamos a crear un perfil. Y vamos a colocarle acá, para este ejemplo, el título de rasante. Y le vamos a dar OK. Entonces, podemos picar un punto, ¿cierto? Lo tenemos acá. Y es algo similar como trazar un eje horizontal, ¿no? Pero en este caso es el eje vertical. Y esas curvas normalmente, el manual nos establece que son curvas parabólicas. Digamos que acá trazamos nuestras curvas verticales. Como les digo, en clase ya el profe les va a contar cómo es. Acá podemos editar el color del perfil, ¿cierto? Lo mismo. Vamos a estilo. Vamos a colocar un rojo para que resalte más. Las curvas verticales, pues las podemos editar de igual manera. Podemos ajustar el eje. Y bueno, obviamente esto tiene un cálculo, ¿no? Las curvas verticales pues están en función de la velocidad de diseño y de la distancia de visibilidad de parada y las pendientes de entrada y de salida. Entonces, a partir de esos parámetros, nosotros vamos a utilizar unas fórmulas, una metodología del manual donde vamos a encontrar esa longitud de curva vertical indicada para el proyecto y para cada curva. Entonces, pues eso lo van a ver en esta, con el profe Juan Camilo, donde les va a explicar eso. Pero en sí, esta es la edición de curvas. Digamos que yo quisiera cambiar la longitud de una curva. ¿Qué hago yo? Pues vengo acá, ¿cierto? Y lo veo acá donde dice editor geométrico. Va a aparecer
este recuadro y acá donde dice, donde está el lapicito, editar en el puntico, nos va a aparecer este cuadro resumen. Y en este cuadro resumen acá nos va a aparecer las longitudes. ¿Cierto? Entonces yo acá puedo editar, entonces yo puedo decir que la curva no es de 105, digamos que es de 90 metros, según el cálculo que me da a mí con respecto al manual, que esta no es de 60, es de 70, y que este de pronto es de 80. Listo. Vengo acá y automáticamente ya me ajustaron todas las curvas. Bueno, esto con respecto a la parte vertical, ¿no? Ahorita venimos con respecto a la parte transversal. ¿Qué nos dice la parte transversal? Dice la parte transversal. En la parte transversal, pues debemos tener en cuenta un subasamble, ¿no? Una sección típica. Uno siempre tiene un diseño de pavimentos. ¿Cómo lo configuramos en el Civil? Pues venimos acá, dice subasamble y vamos a crear un subasamble. Colocarle sección. Sección T. Y le vamos a dar OK. La vamos por acá. Va a aparecer como este puntico, ¿cierto? Que es nuestro vértice, nuestro pivote. Vamos a tocar el pivote y nos va a aparecer algo acá que se llama el Tool Palette. Y acá en el Tool Palette nos va a aparecer todas las opciones que tenemos nosotros para armar una sección típica. Entonces acá tenemos todo el tema que son los lane, ¿cierto? Y tenemos los que son los downline, que son las líneas de corte, las líneas de corte de chaflán. Vamos a utilizar esta. Tocar esta esquina acá. Y esta esquina. Entonces supongamos que tenemos nuestra vía, ¿no? Tenemos una carpeta asfáltica. Por acá tenemos una segunda, digamos, relleno de carpeta. Tenemos la base y la subbase. Digamos que tenemos esto en general. Listo. Ahorita vamos nosotros aquí a diseñar, digamos, a incluir esto dentro del diseño geométrico. Entonces, ¿qué hace uno? Lo que hace uno es crear un corredor. ¿Cómo creamos el corredor? Venimos acá, ¿cierto? Vamos a decirle que vamos a hacer un corredor. Vamos a escribir corredor para que me haga la superficie del pavimento. Acá debemos fijarnos que sea el eje diseño, que sea la rasante diseño y que sean la sección típica que vamos a utilizar en ese corredor y utilizando curvas. Automáticamente nos calculó y le vamos a decir que la frecuencia, ¿cierto? Ahorita se van a dar cuenta que la frecuencia pues sea de 5 metros aproximadamente. Entonces acá nos creó el corredor. Ustedes se fijan, acá ya está interactuando con las curvas de nivel. ¿Qué es el corredor? Pues básicamente es la vía como tal. Si lo miramos acá en 3D, va a aparecer esto. Bueno, acá por acá tenemos un pequeño error. Corremos un poquito el corredor, no hasta el final. Y acá tenemos nuestra carretera. Nuestra carretera, pues obviamente, pues con unos parámetros muy básicos, pero pues esta es la idea, ¿no? Ahora, ya tenemos modelado nosotros en 3D la carretera, ya está tomando nuestro diseño en planta, o sea, las curvas que trazamos, ¿cierto? Ya tenemos diseñado el perfil. Ahorita tenemos que, pues, dibujar las secciones.
¿Cómo hacemos? Entonces lo primero que hacemos es, digamos, muestrear, o sea, ampliar, sacar las muestras. Eje 1. Va a aparecer este cuadro de diálogo y le vamos a decir que sí, que ok. Perdón, voy a repetirlo. Entonces ampliar el eje, ok. Y acá le vamos a decir que múltiples estaciones. Acá es donde yo voy a definir 20 a la izquierda, 20 a la derecha, ¿cierto? Y mis secciones, digamos que en la tangente cada 10 metros y en las curvas cada 5 metros. Y listo, le vamos a dar OK. Vamos a dar OK y Enter. Y nos hizo estas líneas. Nos hizo estas líneas. Ahora, ¿cómo le decimos al sofá para que las dibuje? Entonces venimos acá, vamos a crear múltiples curvas y vamos a crear, vamos a decirle que sí, que crear las curvas, digo, las secciones transversales. Listo, por ejemplo acá el software genera un error. Pero antes de corregir el error vamos a editar un poquito como la estética de esas secciones. Entonces venimos acá a editar estilo y en la grilla vamos a decirle acá en horizontal el intervalo que sea cada metro. Y en las verticales lo mismo, cada metro. Tanto izquierda como derecha, cada metro. Vamos a dar aplicar y aplicar. Listo, por ejemplo acá tenemos un error que no nos imprime bien. Recuerde que los dibujos, el archivo uno debe estar pendiente en el guardado, ¿no? En este caso acá vuelvo a guardar, porque no ya quedó guardado al inicio. Y vamos a dejarlo acá como ejemplo. Es importante eso siempre chequear la guardada del documento porque uno nunca sabe. Venimos acá otra vez, vamos a imprimir. Y ya nos cuadró las secciones. Entonces si ustedes ven, acá se ve la sección típica, ¿cierto? Con la topografía. Sino que acá vamos a cambiarle como el color a esto, como para que haya un contraste de colores. Vamos a colocar aquí y acá donde dice. Y acá en grid, pongámosle un verde 94. Por ejemplo, acá como nosotros teníamos dos curvas de nivel, el software automáticamente las identificó. Entonces voy a quitar estas curvas de nivel, entonces simplemente vengo acá y acá donde dice adicionar temas de sampleo, vamos a quitar las curvas de drone. Ya no quiero que me aparezca. Listo. Entonces ya automáticamente me cambia. Se ha organizado de esta mejor manera. Y vengo acá donde dice group.
Y listo. Entonces acá podemos ver. Ahora, también podemos decirle que venga, muéstrame más opciones, ¿cierto? De acá de la sesión típica. Entonces podemos decirle propiedades, section group propiedades, y acá en donde dice, bueno, acá no es, perdón, acá donde dice section, vamos a decirle que tome todos los códigos. Alcohols. Ve, acá nos aparece, a menos la pendiente, y nos aparece ya otro color. Ahora nosotros vamos a organizarlas. O sea que estas secciones se organicen. Vamos a venir acá a Settings. Venimos acá donde dice Section View. Group Plot Style. Miramos si es acá. Nos aparece esto aquí y le vamos a dar que lo organice. Vamos a decirle que más pequeñito. Digamos que acá punto 10. Acá 5 y le vamos a aplicar. Y acá ya nos organizó más agradablemente las secciones. Pues chicos, el introductorio pues es hasta aquí. Obviamente esto es un mundo entero, hay muchísimas cosas más, pero pues acá ya se necesita temas de normativa, ya se necesita, digamos, cursar como tal la clase, porque hay cosas muy específicas que acá de pronto no van a entender y pues no hace tan relevante ahora. Pero yo sé que más adelante nos vamos a encontrar, al igual yo les voy a seguir acompañando en asesorías, el acompañamiento y el manejo del software Civil 3D. Entonces, Carol, cuéntame. Creo que Carol levantó la mano. No, profe, soy yo. Lo que pasa es que una Ok. compañera que estudia también utiliza mi computador. Ok, Eh, listo. Mi nombre es Ronaldo. Tengo una pequeña pregunta. Sí, señor. De acuerdo al esquema que usted nos está ilustrando, ¿eso se va a hacer para un mejoramiento? En este caso, ¿es para un mejoramiento, para una ampliación o para adecuar la vía? Bueno, en este caso sería como una especie de mejoramiento, ¿no? Mejorando las condiciones de la capa de rodadura y las condiciones geométricas. Pero más que ese mejoramiento, esto es un ejemplo desde el manejo del software, o sea, el manejo y las características que tiene el software. Sino que como es algo típico que se hace, pues traté de utilizar este ejemplo como revisando una vía ya existente, colocando las curvas de nivel, comparando, tema de coordenadas. Porque como les digo, es muy importante tener el tema de coordenadas muy bien verificado. ¿Por qué? Porque si nos queda mal ahí, el resto pues también nos queda mal. Ahora, en general, el flujo de trabajo que yo les digo siempre va a ser este. Eso sí, así usted esté en Japón, esté en China, en Ecuador, siempre arrancamos con topografía. Después, toda la parte horizontal, después todo el tema vertical y de últimas, la parte transversal. Digamos que este es el flujo de trabajo básico, ¿no? Como les digo, ya en clase pues van a entender más normativa, más conceptos y van a tomar todo esto que les estaba diciendo y lo van a adecuar a cada proyecto que el profe les asigne. Y a partir de ahí ustedes van a comenzar a profundizar más y más eh, sobre si es una intersección, sobre una vía si es 5 kilómetros o si es una vía principal, terciaria, primaria. Bueno, ahí viene un poco de conceptos que no es difícil, es simplemente de mucho cuidado y ya aplicar esta herramienta que nos va a servir para sacar ese proyecto adelante. No sé quién otra persona tenga una duda, alguna pregunta o de pronto quisiera ahondar en algo más específico.
De pronto sí sería bueno que por medio del profesor de tiempo completo nos hiciera llegar el video pues lo más pronto posible para ir mirando y pues ir ensayando. Sí, digamos mañana va a ser la introducción a ustedes y ahí les va a llegar el correo institucional. A partir del correo institucional, el video va a quedar colgado y ustedes entran al Drive y ya simplemente lo pueden ver. Lo pueden consultar cuando quieran y también lo pueden descargar. Entonces, bien importante eso, que ojalá, sí, mañana, pues pregunten sobre el correo institucional. Al igual yo también voy a estar allá, entonces cualquier duda me preguntan y yo les colaboro. Listo, profe, gracias. Bueno, no sé quién otro tenga una duda. ¿Ninguno? Pues bueno, muchachos, primero que todo agradecerles por la asistencia, ¿cierto? Por la atención. De nuevo, ¿cierto? Bienvenidos a la universidad. Espero que aprovechen todas estas cosas que la universidad les ofrece. Hay esto y muchísimo más. Entonces, ¿qué les aconsejo? Pues que se esfuercen, ¿cierto? Que aprovechen, digamos, la infinidad de posibilidades que tiene la universidad. Una gran biblioteca, un cuerpo de profesores muy bien capacitados y muchos compañeros de otros semestres también, que también les puede, digamos, compartir muchísima experiencia. Bueno, chicos, entonces no siendo más, pues yo les deseo una gran noche y pues nos vemos mañana. Entonces, un gran saludo.